transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 30 minutos en puntito el día de hoy, viernes, aquí a través de Radio Forex Hispana. Le doy los buenos días a usted que me está escuchando en esta emisión en vivo y en directo a través de www.forexhispana.com, y también le doy la bienvenida a la gente que nos acompaña a través de una grabación en YouTube. Muchas gracias por estarnos acompañando y viendo el día de hoy, aunque ayer pues nada más vio mi fotografía de la cara de ups, cuando nos dimos cuenta que no se estaba grabando el video, pero bueno, pues ahí estábamos y finalmente salieron las cosas y lo seguimos acompañando. El día de hoy le agradezco la compañía en esta mañana de viernes, gracias a Dios es viernes, y mire que ahora sí hacía falta decirlo. El día de hoy tuvimos cantidad de información publicada. Por un lado, el resultado de las elecciones en el Reino Unido, que favorecieron de manera muy clara a el señor David Cameron y a su partido conservador, como lo estábamos nosotros prediciendo, ¿no? Ya desde hace varios días, precisamente basados en la teoría socionómica, donde decíamos, bueno, pues si hay una mejora económica que ya se empieza a sentir en los bolsillos de los británicos, no van a cambiar de director, digamos, de la orquesta en este momento. La continuidad era la opción, y creo que así pasó finalmente. También por el otro lado, tuvimos el dato de la creación de empleos en Estados Unidos, que yo creo que es el dato más pesadito en el mes, aunque generó muy pocos movimientos el día de hoy, mayormente latigazos, pero en realidad movimientos de continuidad o de una dirección concreto, me parece que no. Tenemos una serie de mezclas en este dato que complicaron un poco las cosas. Se crearon, por un lado, 223,000 puestos de trabajo, que es 1,000 menos de lo que el mercado estaba esperando, pero también al mismo tiempo, y por cierto, se mejoró también la tasa de desempleo al 5.4% con respecto al 5.5%, también mejoró la tasa de participación ligeramente, pero en contraparte, ¿no? Las revisiones a la baja del dato anterior, del dato de marzo, pues es lo que genera, digamos, un tono decepcionante. De los 126,000 puestos de trabajo que originalmente nos decían se habría creado allá en lo que era Estados Unidos el mes de marzo, ahora nos lo vienen a revisar hacia la baja a 85,000 puestos de trabajo. Sin embargo, si no revisan fuertemente hacia la baja este dato de abril de 223,000 puestos de trabajo, significa pues que sí, en buena medida, las cosas que afectaron a la economía en esta primer trimestre del año en Estados Unidos parecieran ser meramente temporales, y poco a poco se vuelve a regresar a los niveles de empleo, y esto es lo que hace que los operadores, digamos, estén tratando de digerir las cosas. Otro de los puntos negativos del dato del día de hoy es que el crecimiento del salario fue por debajo de lo que se estaba esperando, aumentó apenas, hay una pizcachita, y entonces esto es otra de las cosas donde se dice, bueno, todavía no se llega a un nivel donde las empresas realmente tengan que pagar más para competir por los trabajadores, lo cual es un indicio, es un indicativo de que todavía hay mucha, digamos, fuerza laboral por contratar, ¿no? Todavía en los Estados Unidos, a pesar de en general fuerte ritmo de construcción de empleos que está teniendo allá en lo que es precisamente Estados Unidos. Así que bueno, pues ahí está el asunto. El día de hoy tenemos estos dos datos afectando al mercado en esta mañana, y entonces las cifras al arranque de esta jornada, fíjese usted, ganancias del 1% para el Dow Jones en esta mañana, del 2.07% para el FTSE de Inglaterra después de la victoria clara de David Cameron, una ganancia del 1.3% para el DAX Industrial de Alemania, allá también
recibiendo, ¿no?, el beneficio de estos dos datos, de la continuidad en el Reino Unido y por el otro lado el dato de nóminas no agrícolas, que es bueno. O sea, estamos hablando de que la desaceleración no duró más allá de un solo mes. También el CAC 40 de Francia gana 1.45%, IBEX 35 gana 1.10%, es decir, todos en Europa están en positivo. En el tema de lo que es el mercado asiático, sin grandes cambios en esta jornada, el Standard & Poor's asiático, el Standard & Poor's 200, quedó con una ligera caída del 0.20% y cierra la semana en las 5.634 unidades. En el tema del Nikkei 225 de Tokio, lo tengo en este momento en las 19.527 unidades en el mercado electrónico. Vamos a ver en un rato más en la plataforma de donde normalmente le tomo este dato, me dice wait, pues aquí lo esperamos a ver a qué horas. En el tema de los commodities, el West Texas Intermediate repunta 0.59% el día de hoy en medio de este rebote bajista del dólar index, que llama la atención. Yo creo que todavía es parte del mismo concepto. También podría ser explicable desde el punto de vista de Elliott por un comportamiento, digamos, de rebote, ¿no?, de onda 2 en lo que podría ser ya el inicio de una secuencia alcista, o de onda B en lo que podría ser un rebote más amplio. Vamos a darle tiempo a eso porque todavía falta clarificarlo, pero estamos, me parece a mí, por lo pronto bajando, a pesar de que fundamentalmente pues esto nos acerca al momento, o no nos cambia los planes de la Reserva Federal de estar subiendo las tasas de interés, inclusive pudiera ser pronto, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se siguen dando estas cosas por lo pronto. En el tema del Brent del Mar del Norte hay una ligera caída del 0.40% en esta mañana, 59.11 el West Texas Intermediate, 65.25 el crudo Brent del Mar del Norte. En el tema del oro y la plata, movimientos hacia el alza, probablemente reflejando la debilidad en este momento del oro. Estamos hablando de un movimiento alcista de 0.55%, $6.50 para lo que es la onza de oro a la vista, que cotiza en los 1.190.55. La de plata gana también 0.88%, que todavía para la plata, para lo volátil que es, no es un movimiento fuerte. Estamos hablando de que cotiza en este momento la plata 14 centavos arriba, está en 16.46. El dólar index está cayendo 0.09%, no tiene una gran diferencia con respecto al cierre del día de ayer después de este dato, pero ojo, está en la parte media del rango que habría conseguido inclusive con los máximos del día de hoy, que llegaron a estar tocando máximos por momentos, justo en la emisión de este dato, de 95.06. En el tema de las monedas de América Latina con respecto al dólar, bueno, pues se fortalece de manera interesante el peso mexicano, el cruce baja a los 15.16, estamos hablando de una revaloración del peso del 0.8%, de hecho todas las monedas de América Latina están revalorándose hoy con respecto a el dólar americano. El peso colombiano se revalora a 0.7%, el cruce baja a los 2.353.90, el peso chileno se aumenta de valor hoy 0.89%, el cruce baja a los 603.95, todas estas son monedas indirectas y por eso es el movimiento así. El que casi no tiene cambios en esta mañana, aunque aún así tiene una ligera ganancia del 0.01%, es el peso argentino, que la Kirchner lo fija en el 8.9210. El sol peruano también se fortalece poco más de un cuarto de punto porcentual, está en 3.1408, y en el tema del dólar yuan, el cruce sube 0.03%, apenas 21 pips, a 6.2084 en esta mañana del día de hoy. Vámonos a un corte comercial y regreso enseguida ya con toda la información y los detalles de estas nóminas no agrícolas y también de los resultados y los efectos de estos resultados de lo que es precisamente
el tema de las elecciones allá en el Reino Unido, con la clarísima victoria del señor David Cameron, que bueno, pues sorprendió a más de uno, logró inclusive ya la mayoría práctica, la mayoría en la Cámara, así que pues igual que en su último periodo no tiene que hacer coalición con nadie para estar manteniendo mayoría en el Parlamento. Corte comercial, yo regreso enseguida, estás escuchando a Punto 9 aquí a través de Radio Forex Hispana. Nada más antes de irme al corte te cuento, la confianza del consumidor en México quedó en 93.1, por debajo del 93.6 esperado y sin cambios con respecto a el dato previo. Corte comercial, regresamos enseguida. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los triángulos, las banderas, los banderines y todo el grupo de formaciones de análisis técnico tradicional fueron desarrolladas a partir de los mercados accionarios y dependen grandemente del indicador de volumen para validarse. ¿Cómo operarlos en un entorno sin volumen como es el mercado de divisas? Descubra los secretos detrás de una exitosa operativa de figuras técnicas con el curso de figuras técnicas disponible en www.educacionfinanciable.com y haga de las figuras técnicas sus aliados en la operación. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 9 de la mañana con 41 minutos, seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Oiga, en abril volvió a crearse empleo a un buen ritmo allá en los Estados Unidos y la tasa de desempleo bajó, con lo que la economía se sigue recuperando del mal invierno que le tocó vivir. Las nóminas no agrícolas crecieron en el cuarto mes del año en 223,000, a una cifra ajustada a calendario, luego del flojo nivel de marzo, dicen los datos publicados este viernes por el Departamento del Empleo. Sin embargo, fueron solo 85,000 puestos los que se crearon en Estados Unidos en marzo, frente al dato que provisionalmente nos habrían dado el mes pasado de 126,000 en febrero. El dato se revisó hacia el alza a una creación de empleo de 266,000 puestos de trabajo, 2,000 más que los 264,000 que originalmente se había dado. La tasa de paro rebajó al 5.4% en abril, desde el 5.5% que teníamos en marzo. Este descenso refleja el incremento de la población activa y también el aumento de los ciudadanos que encontraron un empleo. La tasa de paro se acerca a la definición de pleno empleo de la Reserva Federal, que la calcula entre el 5 y el 5.2%. Los economistas estaban esperando un aumento de 200, dicen por aquí el Wall Street Journal, 228,000. Esto cambia de repente dependiendo de quién haga la encuesta. 224,000 era lo que lanzaba Reuters, y con una tasa de desempleo en línea con lo que quedó del 5.4%. Es probable que este dato de abril se revise cuando el gobierno recabe nuevos datos, y ahí es donde vamos a tener que estar viendo cómo es que queda, ¿no? Si realmente fue así de bueno como lo esperaban, o en los cálculos rápidos que hacen, ¿no? Donde de repente dicen, bueno, y todo esto debió comportarse más o menos igual, pues de repente se llevaron algún dato importante o algún cambio importante y nos toca una revisión para la próxima. Recuerde que siempre el dato que se anuncia como inicial en el mes es el preliminar del mes anterior, ¿no? Es la situación con esta dinámica de las non-farm payroll. Y bueno, pues el dato de paro, que incluye a los ciudadanos que se ven obligados a aceptar empleos inclusive a tiempo parcial o que están demasiado poco incentivados para siquiera buscar empleo, bajó al 10.8 en abril desde el 10.9 que tenía en marzo, que esto es algo muy similar a lo que se mide con la tasa de participación, ¿no? Es, digamos, como que la contraria matemática de la tasa de participación, que en esta ocasión quedó en el 62.8 para Estados Unidos, desde el 62.7 que tenía previamente. Así las cosas el día de hoy. También en Canadá tuvimos datos laborales, por cierto.
El cambio de empleo fue una rebaja de 19,700 puestos de trabajo desde los menos 5,000 que se estaban esperando, es decir, se esperaba una caída de 5,000, cayeron 19,700. En el mes anterior habían tenido 28,700 nuevos empleos construidos, así que de esta manera pues quedan las cosas allá en Canadá, un dato que fue pues casi 4 veces peor a lo esperado. En lo que es el dato de la tasa de desempleo, sin embargo, les va mejor. Ahí sube la tasa de desempleo un 6.8%, queda esto, digamos, mejor que la cifra un poco más amplia de 6.9% que el mercado se estaba esperando, y sin cambios con respecto a la tasa de desempleo que tenía en Canadá en la previa. Así las cosas en estos dos lugares. Ya ahorita para esta mañana no nos queda nada, o bueno, para esta jornada, más que hasta las 3:30 de la tarde, las cifras de lo que es el Commitment of Traders, que publica todas las semanas precisamente el gobierno de Estados Unidos a través de la Commodities and Futures Trading Commission. Vámonos con más información. Fíjese usted que ya empezaron a fluir desde el día de ayer en la tarde los resultados de las elecciones, cuando la BBC de Londres vaticinaba que iba a tener bastante más escaños en el Parlamento el Partido Conservador dirigido por David Cameron. Ya desde entonces hacía un pico de unos 150 pips en la libra, y bueno, esto siguió simplemente mejorando durante el resto de la jornada. En esta ocasión David Cameron logró una victoria que fue inesperadamente clara y contundente en estas elecciones generales, a expensas de sus rivales, por lo que los comicios han estado remodelando el panorama político. La mayoría lograda por la formación de Cameron le permite gobernar sin la necesidad de hacer coaliciones, algo que su partido estaba teniendo desde el mandato anterior. También le impone desafíos obviamente esta victoria, ya que el partido independentista nacional escocés quedó como la tercer fuerza política allá en el Reino Unido. También Cameron deberá cumplir su promesa de celebrar un referéndum sobre la continuidad del país allá en la Unión Europea. Y ahí hay una reflexión interesante, ¿no? Habrá que ver y habrá que discernir cuántos de los que votaron a favor de David Cameron votaron por Cameron, y cuántos votaron precisamente por la idea de que Cameron les preguntará: ¿nos quedamos o nos vamos de la Unión Europea? Hay un reclamo de mayor soberanía o de recuperar atribuciones soberanas que había cedido el Reino Unido a la Unión Europea, y desde antes de estas elecciones David Cameron había dicho: bueno, si yo salgo ganador, vamos a hacer un referéndum para definir qué es lo que va a pasar con el futuro del Reino Unido y su relación con Europa. Yo insisto que esto no significa que vayan a salir directamente ya porque se vaya a hacer el referéndum de la Unión Europea. Igual que cuando le preguntaron a Escocia: oye, ¿te quedas o te vas?, tampoco significaba que automáticamente se fueran a salir, ¿no? Pero obviamente abre la puerta, acerca la posibilidad de a lo mejor uno de los pasos, como ahora le llaman. Estuvimos hablando de las últimas semanas del Grexit, hablando de la salida de Grecia de la Eurozona y de la Unión Europea. Bueno, en el caso de ahora del Reino Unido, con este referéndum que va a tener que hacer David Cameron, pues podríamos estar hablando de un Brexit, dicen, ¿no? La salida de los bretones, vamos a ponerlo así, o de Britain. Entonces le ponen Brexit a esta frase, y es lo que usted se va a encontrar probablemente en los análisis políticos de cara a el acercamiento a ese momento del referéndum allá en el Reino Unido. Entonces vamos a ver cómo quedan las cosas con esta situación. Por lo pronto, luego del escrutinio de la gran mayoría de los votos este viernes, los conservadores lograron 326 escaños, que eran los mínimos que necesitaban para tener una mayoría absoluta en el Parlamento, del total de los 650 que componen el Parlamento. Los resultados oficiales se van a dar a conocer más tarde este viernes, y se espera que también Cameron se reúna con la reina Isabel II para que ésta le pida que forme gobierno. Por su parte, el Partido Nacionalista de Escocia pues se quedó con 56 de los 59 escaños en Escocia, el mejor resultado en unas elecciones generales en toda la historia de este partido. Bueno, pues ahí tiene usted lo que pasa. Y
A consecuencia de esta situación, la victoria tan contundente donde barrió Cameron en las elecciones del Reino Unido ha provocado una reestructuración sin precedentes de los principales partidos de la oposición. Incluso antes de que la reina Isabel le pida formalmente a Cameron que forme un nuevo gobierno, ya los líderes de los partidos laboristas, del liberal demócrata con el que se iba a aliar, o se estaba hablando el señor Clegg, de una alianza ahí con los conservadores y del Partido de la Independencia del Reino Unido, todos estos anunciaron, los directores, su renuncia este viernes. Ed Miliband dimitió este viernes a su cargo frente al Partido Laborista después de que la formación registrara su peor resultado electoral desde 1987. Asumo la absoluta y total responsabilidad por el resultado y nuestra derrota en estas elecciones, decía Miliband. El partido necesita un debate abierto y honesto sobre el camino correcto a seguir. Luego de su dimisión comenzará una carrera por encontrar a su sustituto, que podría suponer una oportunidad para una nueva generación de legisladores que no han formado parte de anteriores legislaturas laboristas. Otra baja en el Partido Laborista fue Ed Balls, el portavoz del partido para asuntos económicos y exministro, además de líder del partido en Escocia y el director de la campaña electoral. Por el lado del Partido Liberal Demócrata, Nicholas Clegg fue víctima también de estas elecciones, quedaba entonces pues con su escaño en el Parlamento. Dice, bueno, esta chamba sí me la quedo, pero pues también habrá una remodelación, ¿no? En estas elecciones donde, bueno, pues apenas agarraron 10 escaños y bien les iba. El líder del Partido de Independencia del Reino Unido, Nigel Farage, no pudo lograr el escaño que buscaba. Farage dijo antes de las elecciones que dejaría su cargo como líder de este partido si no lograba su escaño en el Parlamento, y así ya lo hizo este viernes. El partido obtuvo apenas un escaño en el Parlamento frente a los 2 que tenía antes de las elecciones. Y así fue como quedaron las cosas allá en el Reino Unido después de esta jornada electoral que, le digo, pues sorprendió a todos por lo clara y transparente que quedó, contrario a lo que muchos esperaban, inclusive lo que comentaba esta Katy Lien. Digo, honestamente, nadie se esperaba una victoria tan contundente por parte de David Cameron, así que yo no creo que esté tan equivocada Katy Lien. Simplemente las cosas funcionaron de manera distinta, ¿no? En estos comicios a lo que se había estado viendo como una tendencia clarísima y continua en las elecciones, en las votaciones o en las intenciones de voto, que se estuvieron recopilando en las últimas semanas. Todas, absolutamente todas, no manejaban más de 1% de diferencia entre un partido y el otro, que inclusive ni siquiera se conservaba esa diferencia, ¿no? Entonces, pues ahí tiene usted el resultado sorprendente por lo claro el día de hoy. Corte comercial, yo regreso enseguida con un documento que presenta Yanis Varoufakis, que dicen dejaron perplejos a los negociadores del programa de rescate de Grecia. Regresamos enseguida. Punto 9. Lo hacemos juntos. Sigue el pulso de lo que sucede en los mercados. En Punto 9, con noticias y comentarios sobre lo más importante en macroeconomía y divisas, justo cuando abre la bolsa en Nueva York. Soy Sergio Rocha y te espero en Punto 9, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, hora del este, en vivo, por www.forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo, 9 de la mañana con 53 minutos. Y fíjese usted que un documento distribuido por el ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, a sus homólogos europeos, y en el que aparecen los planes de reforma y las previsiones de crecimiento del país, dejaron, con la boca abierta a los participantes en las conversaciones entre Atenas y sus acreedores internacionales. Varias fuentes han dicho que el contenido de este documento difiere de lo que se había discutido en las conversaciones técnicas en
en Bruselas en los últimos días y señalaron que Varoufakis sigue complicando los progresos para alcanzar un acuerdo de financiamiento. En un documento de 36 páginas titulado La recuperación de Grecia, un punto de partida, y al que ha tenido acceso el Wall Street Journal, presentado por Yanis Varoufakis, sus homólogos en París y Roma, y a otros altos cargos en Bruselas durante su visita a varias capitales europeas la semana pasada. Dicen, pues no se tenía lo que se había estado hablando, no se pudo contactar directamente con los voceros del Ministerio de Finanzas de Grecia, pero bueno, pues el gobierno de izquierda de Grecia, dicen, está actualmente estancado en estas negociaciones con sus acreedores internacionales y el Fondo Monetario Internacional, además del Banco Central Europeo y la Comisión Europea, respecto a la liberación del siguiente tramo de ayuda. Los desacuerdos respecto a los recortes en el sistema de pensiones de Grecia y los cambios en el mercado laboral que faciliten el despido de los trabajadores es lo que ha impedido que se logre un acuerdo para desbloquear la ayuda con los acreedores de Atenas, y aunque las conversaciones técnicas entre Grecia y las instituciones que supervisan el rescate, que se reanudaron la semana pasada, dicen que están en un ambiente más constructivo, pues siguen sin solventar las diferencias, así que sigue jugando ahí, yo insisto, presumiendo un margen de maniobra que habrá que ver si realmente lo tiene, o esta presunción del margen de maniobra es meramente un bluff, es como jugar póker un poco, ¿no? Le decía también el día de hoy en la cápsula de Forex con café que hacemos al arrancar en vivo en las mañanas, que había encontrado yo por ahí la noticia que también habrían ya recontratado a 4,000 ex empleados del gobierno, de bajo rango si usted gusta, pero ex empleados del gobierno de Grecia, de esos que pues la Unión Europea había estado obligando, o la Comisión Europea, había estado obligando a despedir a Grecia, ¿no? Entonces, son pasos que están dando que no caminan en la dirección donde se supone que tenían que avanzar las negociaciones, y el tiempo se acaba. Hoy en la mañana declaraba el ministro de Finanzas de Austria, mira, no nos estamos acercando a un acuerdo con Grecia, y lo que sí está pasando es que la liquidez a Grecia se le está pues cada vez agotando más, y por lo tanto la posibilidad de un default griego cada vez es un tema más preocupante en el escenario, ¿no? Entonces hay que seguir ahí con mucho cuidado precisamente por esta situación. Por lo pronto, así las cosas el día de hoy. Ya se adelantaba desde hace un par de días con las declaraciones de algunos miembros de estas negociaciones, como es el mismo Wolfgang Schäuble, que aunque veían un tono más positivo en las charlas, y esto habría que ver si es antes de tener este documento, no se preveía que hubiera un acuerdo inminente para este lunes, así que esta próxima reunión que van a tener, pues como no sea para sacar otra vez las tabletas, como decía La Sexta en esa entrevista que hacían y en ese documental, ¿no?, entre comillas, que hacían a Yanis Varoufakis, lo decían, bueno, es que cada vez que se sube a hablar Yanis Varoufakis al estrado, pues todos los demás ministros de finanzas sacan el periódico, la tableta, y se pueden hacer cualquier otra cosa menos estar escuchando atentamente lo que tiene que decir, es decir, no tienen interés en estar escuchando la misma canción una y otra vez que trata de estar pues representando Yanis Varoufakis ahí en este Eurogrupo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo siguen las cosas, pero no se ve que se vaya a facilitar las cosas. Pasando a otra información, el día de hoy la producción industrial en Alemania para el mes de marzo estuvo bastante por debajo de lo que se estaba previendo, conforme pues la producción de bienes de capital cayó con respecto a febrero, llevando toda la producción hacia la baja, a niveles que no se habían visto desde noviembre pasado, una señal más de que pues la subida de la producción en Alemania no es tan robusta como originalmente se estaba pensando. Algunos sectores económicos, como el de la ingeniería mecánica y el de automotriz, están señalando una falta de momentum en este momento, decía el ministro de Economía allá en Alemania. La producción industrial ajustada a inflación y a estacionalidad estuvo declinando 0.5% en marzo con respecto al mes anterior. En contraste, los economistas estaban esperando una ganancia del 0.4%, una manufactura más débil en las órdenes para este primer trimestre, y el crecimiento mundial que se está deteriorando son de las
cuestiones que están dañando a los prospectos de producción en los próximos meses, dicen el día de hoy. Bueno, pues ahí tiene usted la producción manufacturera en marzo, bajó 0.8% con respecto al mes de febrero, como resultado de una caída del 1.4% en la producción de bienes de capital, de acuerdo con la información oficial publicada el día de hoy. Las temperaturas y las condiciones financieras favorables, mientras tanto, por el otro lado, están ayudando a impulsar sectores como por ejemplo el de la producción de construcción, que aumentó un 2.1% para ser exactos, con respecto al mes anterior. Los manufactureros han comenzado a reducir su expectativa de negocio para los próximos 6 meses, de acuerdo a el último PMI que se estuvo dando, donde, bueno, pues Alemania fue dentro de las 4 principales economías el frijolito negro en esta ocasión, lo mismo que en el sector de servicios. En otra información, en el Reino Unido, el índice de vivienda de Halifax, de precio de vivienda de Halifax para abril, aumentó 1.6% en el comparativo mensual y un 8.5% en el comparativo anualizado. Déjeme ver que me acaba de llegar por acá de información. Tenemos también datos de inventarios mayoristas para Estados Unidos para el mes de marzo. Aumentan 0.1%. Las ventas cayeron 0.2%, dicen el día de hoy. Déjeme ver por acá qué más detalles le puedo dar. Inventarios de bienes duraderos aumentaron 0.5%. con ganancias generalizadas, mientras que los bienes no duraderos, los inventarios de bienes no duraderos bajaron 0.4%, con caídas grandes en temas petroleros y agrícolas también. Las ventas duraderas, ventas de bienes duraderos aumentaron 1.3%, dirigidas mayormente por un incremento del 2.5% en el sector de automóviles. Esto es la ganancia más grande desde abril del 2014. Las ventas de bienes no duraderos cayeron 1.5%, con también ventas hacia la baja en los sectores de petroquímica, pero también de farmacéutica. El ratio de inventarios con ventas quedó estable en el 1.3 para marzo, pero por debajo del 1.19, ¿no? O vamos, menos favorable que el 1.19 que tenía el año anterior. Bueno, pues así las cosas el día de hoy con este dato de bienes de inventarios, mayoristas para el mes de marzo. Y si no me equivoco, ya con esto nos vamos. Muchísimas gracias por lo que es su compañía el día de hoy. Tengo nada más últimas declaraciones del ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, que dice que un acuerdo definitivo podría ser alcanzado antes de finales de mayo, pero no se espera para este lunes. Bueno, pues con la nota que acabamos de ver el día de hoy, ni de chiste, y a mí me parece que siguen jugando, ¿no?, al dar mensajes positivos a ultranza, sin tener realmente algo que lo respalde. Pero bueno, pues así las cosas. Por cierto, nada más le agrego información de China. La economía de China se enfrenta a cierta presión bajista del corto plazo, pero no hay necesidad de recurrir a la relajación cuantitativa, decía este viernes el Banco Central de China. El Banco Popular de China dijo en su informe sobre política monetaria del primer trimestre que los crecientes niveles de deuda han limitado la capacidad de Pekín de utilizar las inversiones públicas para estimular la economía. Bueno, pues ahí tiene usted. El banco reitera en su último informe sobre política monetaria que seguirá con la política monetaria prudente, que conservará niveles de liquidez apropiados y mantendrá el crecimiento crediticio estable. Además dijo que las condiciones de liquidez interna se vieron afectadas por la fortaleza del dólar, que está provocando salidas de capitales. El Banco Central ha rebajado el ratio de requisito de reserva ya por segunda ocasión en este año para intentar reactivar la economía, lo que, por cierto, entre los economistas se considera una medida muy cruda, ¿no? Es como estar dando tirones a la palanca de un avión, ¿no? Entonces, pues a ver cómo quedan las cosas por allá con China. Ahora sí, ya con esto me despido. Gracias por su compañía. Si usted estaba esperando comentarios del señor Dudley de la Reserva Federal, su aparición del día de hoy no hace comentarios de política monetaria, le confirmo. Que tenga muy buen fin de semana, descanse, olvídese del mercado si puede, y nos vemos por aquí el próximo lunes con más información en este espacio punto 9. Si me está escuchando en vivo, todavía vamos a tener la charla de esta mañana. Si tiene algún tema para sugerir,
Póngalo ahí en el chat que con todo gusto le estaremos escuchando. Bueno, pues lo dejo. Gracias por la compañía. Nos vemos el lunes. Pásela bonito. Hasta aquí con Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó